Bienvenido a tu podcast La Tertulia. En este podcast tocaremos temas de interés, controversia, graciosos o lo que sea que cause un tema de conversación. Sabemos que estamos lejos de ser filósofos, pero estamos seguros de que somos la voz de los que no son escuchados. Comenzamos. Ya, vamos a empezar ahora sí. Hola amigos de la tertulia, bienvenidos a el primer video de este año de este canal. Después de unas vacaciones de 2 o 3 semanas más o menos, regresamos con un tema algo fuerte, un poco delicado, pero Pero no más que el para un bronceado que trae poquito Tomsi más. de las vacaciones, de que se la pasó de covidiota en Acapulco. Son las... En Huatulco. En las playas de Marcelo Ebrard. Bueno, para hablar del tema empezamos con Shadani, que nos va a dar una introducción. ¿Cuál es el tema, Shadani? El tema es el 2 de octubre. Y bueno, prácticamente queremos dar una pequeña reseña de antecedentes que de alguna manera impulsaron que sucediera esto, ¿no? Recordemos que en esa década, en la década de 1950, 60, hubo un sinfín de movimientos alrededor del mundo, ¿no? En este caso, por ejemplo, en Europa, donde Francia estuvo con bastantes huelgas estudiantiles, ¿no? Por lo que México sí lo tomó como una manera, no sé, como una inspiración se podría decir, pero fue más Estados Unidos, ya que recordemos que estaba lo de la guerra de Vietnam, se estaba pidiendo derechos civiles a las minorías e incluso el impulso del feminismo. Entonces México, al igual, pasó anteriores años por muchas huelgas y movimientos, ¿no? De médicos, ferrocarrileros, electricistas e incluso estudiantes, los cuales todos realmente fueron apagados por la policía, pero no tan violentamente como lo que pasó el 2 de octubre, ¿no? Pero bueno, un antecedente clave para esto fue los Juegos Olímpicos, en los cuales prácticamente el presidente de ese entonces, que era Gustavo Díaz Ordaz, lo que quería era dar una visión al mundo de que México realmente era un país bueno, ¿no? Y demás. Pero sin embargo ya llegó un momento en el que pues el país realmente estaba inconforme con el autoritarismo que había y la represión de ese entonces. Entonces, lo que se quiso hacer fue realmente demostrar la inconformidad que había con estas huelgas y demás, ¿no? Que muchos reporteros de otros lugares inmediatamente cubrieron para dar la noticia al mundo de lo que en México sucedía, ¿no? Entonces, el 2 de octubre del 68 se convocó a una manifestación en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, la cual tenía como propósito, ya sabemos que el dar un alto al autoritarismo, el impulsar la autonomía universitaria también. Entonces se convocó esta reunión. Recordemos que en este momento ya estaban presos muchos líderes políticos, bueno, líderes de movimiento en Lecumberri y demás. Entonces fue con muy poca gente, o bueno, pocos líderes, y se estima que habían más o menos 5,000 manifestantes en ese momento, ¿no? Entonces, a minutos de iniciada la manifestación, se, de alguna manera, se dio iniciada con unas bengalas que se lanzaron y en ese momento militares y paramilitares entraron a la manifestación y empezaron a arrestar a personas y a matarlas, ¿no? Se estima que más o menos hubieron 200, 500 muertos, o eso se dice, y más de El 2,000. estimado que dan. Exactamente, o sea, porque no hay como una especie de cantidad exacta que hayan contado y demás, porque no sabemos ni siquiera cuánta gente fue en realidad, ¿no? No, pues Pero de ya, hecho se dice que fueron, o sea, hay un documento oficial en el que tú podías ir y decir, no, sabes que se me murió mi pariente, y viendo Monterrey, ¿no? Mi pariente, mi familiar. Y, y nada más, o sea, en ese documento oficial en el que tú podías ir a reportar tu familiar fallecido o desaparecido, nada más hay 37 personas, nada más. O, o sí, nada más hay 37 personas, o se les pasó ir a poner que faltaba ahí su familiar. Pero, pero sí, fueron un montón, o sea, tú veías mares de gente muerta. exactamente, fue algo realmente grande y obviamente trató de cubrirse porque como estábamos diciendo, ¿no?
los Juegos Olímpicos estaban a 10 días de suceder, entonces pues fue algo como que fue una manera de que el país se tranquilizara, de decir, paren las manifestaciones, a sus huelgas y Ujú. demás, porque quiero dar una visión del país totalmente diferente a la que tenemos hoy, De ¿no? aparentar un Exactamente. país bonito. Ajá, o sea, porque recordemos que éramos la sede de los Juegos Olímpicos, ¿no? Por primera vez. Entonces, obviamente iban a haber ahí reporteros. Se supone que esa fue la primera transmisión que hubo en satélite de los Juegos. Entonces, lo que se quiso hacer fue demostrar que éramos un país digno de ser la sede de los Juegos Olímpicos, ¿no? Y de demostrar que no tenemos problemas sociales, políticos y demás, como otros países tenían. Entonces, fue una manera de decir, párenle. Y obviamente no fue la manera correcta porque ya hablamos de una situación de violencia muy cañona, ¿no? O sea, considero que no fue la manera correcta de parar con ello, ¿no? Pero pues obviamente en este momento no importaban los medios, sino simplemente llegar al cometido que era que se llegaran a hacer los Juegos Olímpicos de manera perfecta, ¿no? Sin ningún tipo de problema, lo cual sucedió realmente porque se llevaron a cabo y ni siquiera hubo importancia de lo que sucedió ese 2 de octubre para México y en general para el mundo. Pues sí, hay mucha tela de dónde cortar aquí, por lo mismo de que, pues, es más, ni siquiera se sabe realmente qué pasó, solamente o quién lo ocasionó, quién dio la orden, no se sabe realmente nada, solamente tenemos teorías de la conspiración. Después salió Gustavo Díaz Ordaz a decir que él asumía la responsabilidad de lo ocasionado, pero pues una versión oficial que nos dé a entender por qué fue, no hay. Ahora, hay muchísimo de, Hmm. de dónde sacar, por lo mismo de que aquí tenemos, pues sí, un contexto de regímenes autoritarios, que ahorita no lo vivimos como tal, pero también se vive un poco. Pero bueno, enfocándonos más en el tema del 2 de octubre, eh, tú, Majito, eh, no sé si nos puedas dar quién estaba más o menos en la política, qué universidades participaban Pues las universidades que, bueno, se supone participaban todas las universidades, las escuelas, y qué pero las que buscaban, sobre estaban todo, ¿no? más, ajá, estaban más involucradas la UNAM y el Instituto Politécnico Nacional. Bueno, se supone que todo esto inició porque bueno, hubo enfrentamiento entre una vocacional y una preparatoria, no Un recuerdo cuáles partido de eran. fútbol. Era un partido de fútbol americano, por lo que sabe, pues siempre ha habido como esta rivalidad en estas dos escuelas. Y pues Obviamente ahora sí sabemos que que, los del Poli nos la pelan, ¿no? bueno, el chiste es que pues, este partido terminó en un pleito a golpes, todo. Y pues en ese entonces, pues Ordaz, pues era, pues, como dice, muy autoritario, era hecho muy a la antigua, quería que todo fuera así como él tal quería y no quería que nada se le saliera de control. Y en estas épocas, que son pues, los 60, pues están los movimientos hippies, la música que empieza a hablar ya más de la paz, de todo. Y pues no le gusta nada de eso que se salga de control. Y pues en ese partido, cuando empezaron con los golpes, pues se vio que iban granaderos y empezaron a golpear estudiantes y así. Y fue como que lo que empezó a hacer todo este movimiento que creo se creó un consejo estudiantil para los movimientos. Sí, Consejo No Nacional de recuerdo bien Huelga. cómo. Ajá. Y pues todo fue porque realmente se usaba la fuerza pues, militar hacia unos estudiantes que pues, son de preparatoria. Y es así como, oye, ¿por qué están haciendo esto? Es injusto. Y se empezaron a ver manifestaciones al lado de estas sedes de preparatorias y pues igual intervenían, perdón, los militares y los granaderos. Entonces fue como que así de que igual terminaba mal, ¿no? El chiste fue que se dio el meeting el 2 de octubre y pues fue lo que pasó. Ordaz pues dijo, ay, no pasó nada aquí. En la madrugada del 2 de octubre igual pues, limpiaron todos los restos de sangre, a los sobrevivientes ahí también se los llevaron
y así. Muchos quedaron encarcelados, otros no se sabe qué les pasó y así. Bueno, que fue muchísimo tiempo de tener encarcelados, de tener personas desaparecidas, de tener muertos y todo eso. Pero, bueno, un poquito en defensa de Díaz Ordaz, pues también es comprensible que pues quería que el país se viera bien, ¿no? A ojos de todos, porque aparte llevaba muy bien el país. Si no hubiera pasado eso, hubiera pasado a la historia como un muy buen presidente. Sus números eran muy buenos. Entonces, en defensa de Díaz Ordaz, que muchos dicen que es el malo, y ahorita vamos a hablar de eso y quizás no. Spoiler alert, quizás no Pues ahora es, sí que es Ordaz. malo por lo que le hizo a unos estudiantes, ¿no? Es Ahora el sí que problema. no Se lo aceptaba hizo un él, cambio. se lo hizo él. Porque, bueno, ahorita vamos a hablar un poquito de qué pasó bien entre gobernantes. Pero sí, mucha gente lo tacha de que no, Díaz Ordaz es el malo y todo eso, y pues quizás él no fue, quizás él no fue el que dio la orden, y si no hubiera pasado esto, Pues pues unos hubiera dicen que quedado, fue Luis Echeverría, que era en ese entonces su secretario de gobernación, pero después Luis Echeverría fue el que le echa como que la... Dicen, no, sí fue Díaz Ordaz y así. sí, Tona hace rato estaba comentando algo del comunismo, no sé si Bueno, pues venimos en esto de que eran fines. Bueno, a ver, primero, Shiadani es la que está estudiando historia, entonces ella es la que tiene datos exactos, o es la que posiblemente tenga datos más exactos que cualquiera de nosotros, ¿no? Esto es aquí ya, ojo de buen cubero, más o menos. Entonces, según yo, esto ocurría a la par con los finales de la Guerra Fría. Y bueno, yo estaba escuchando un podcast con un sobreviviente del 2 de octubre que hablaba de que o sea, durante este tiempo y antes del 2 de octubre, ni siquiera los dejaban estar en la universidad ni en lugares públicos a más de 5 personas, porque se estaba tomando mucho en cuenta esto del comunismo, de los obreros, de Karl Marx. Y pues sí, pasaron muchas cosas. También no creo que haya entregado tan buenos números Díaz Ordaz. Según yo, la época del milagro mexicano iba en decadencia. Yo creo que se acabó en su, en su sexenio. Entonces no considero que haya sido así muy, muy bueno. Haya entregado muy buenos números como Carlos Díaz. bueno, Pero, ¿qué? no dije, pero dije, bueno, después Perdón. vamos, sí, Bueno, eso es del milagro mexicano. Y pues sí, como ustedes comentan, hubo muchos desaparecidos. Dentro de esta entrevista que se le hace al señor, habla de que, o sea, después de que, o sea, que él estaba repartiendo volantes, porque él iba en una prevocacional en primer año. Entonces, pues era como que así como que de los chiquitos, ¿no? Entonces, él se encargaba de repartir volantes. Y él se alejó de la Plaza de las Tres Culturas a repartir volantes minutos antes de que empezara el tiroteo. Y él comenta que escuchó la ráfaga de disparos y después de un rato escucha disparos uno a uno. Pues, y estaban rematando a las personas. Entonces, más adelante no quiero tomar este tema y quiero abordar un poquito más con Ayotzinapa, que fue un evento muy reciente, creo que de 2017. 2014 creo. 2014, perdón. Creo. Que más o menos. Fue en el sexenio de Peña Nieto, ¿no? Y quisiera tocar ese tema de que cómo podemos ver a un oficial, a un militar, o sea, como un robot que si a él le ordenan, o sea, o sea, deshumanizar a un policía, deshumanizar a un militar, porque si, es que tengo que darles contexto, pero, o sea, hablan de lo de Ayotzinapa, que su actitud, sobrevivientes de Ayotzinapa, igual hablan de que en un momento estaban disparándoles a todos, los querían matar. Un comandante recibe una llamada y su actitud cambia completamente.
el tipo va y les pide disculpas y les dice que pensaban que eran otras personas, cuando obviamente no, se estaban atacando en simultáneo, sabían quiénes eran. O sea, cómo puedes parecer una máquina que te cambia? O sea, te estás atentando contra vidas que son, pues no sé, son inocentes y o sea, nada más porque te lo ordenan las matas y y si te ordenan que las dejes vivas, las dejas vivas, o sea, no sé, se me hace muy, no sé, pero es un tema que quisiera tocar más adelante. Ahorita la verdad no tengo Ok, muchos no, datos ahorita que no. dar Ok, del 2 de octubre, ajá. ok, está bien, amigo. Pues, bueno, volviendo a lo de Díaz Ordaz un poquito y ya después si quieres tocamos eso. Eh, pues mira, lo que sí es que, mira, una de las cosas buenas que tuvo Díaz Ordaz es que posiblemente fue de los que salvó a México del comunismo, porque pues sí había una que otra tendencia, o sea, era muy sencillo que algún país se pudiera tornar al comunismo, más si estaba medio frágil o era medio voluble, y México podía ser uno de esos y personas como él lo aguantaron, ¿no? El que querían alejar totalmente el comunismo de México, y eso es una cosa que se le agradece demasiado. Si no, pues ya, spoiler alert, termina mal. Eh, Otra cosa, hay unas cuantas teorías de esto. Una fue Díaz Ordaz el que lo mandó, el que les dijo, ¿saben qué? Quiero que pare este pedo de los estudiantes antes de que lleguen las Olimpiadas, porque no quiero dar esa impresión. Otra, que fue Luis Echeverría quien lo hizo para quedar bien con Díaz Ordaz y así que fuera él El el siguiente, sucesor. el sucesor. Y la otra, que también es plausible, que fue el régimen comunista o que fueron los comunistas que en ese entonces estaban muy alocados, tipo terroristas en, en la actualidad, que, que sí, que hacían todo por perpetuar esta línea de pensamiento, ¿no? Entonces, hay bastantes posibilidades. Ahorita, de las dos más plausibles son la de Luis Echeverría y la de Ordaz. no, y la de los comunistas. De hecho, Ordaz está. De hecho, hay una conversación que tuvo Díaz Ordaz con el jefe del Estado Mayor Presidencial y. No, el que se encargó de la seguridad, no me acuerdo. Y le dijo: si tú me procesas, si tú me metes más bien, si tú me salvas de la cárcel, como amigo te estaré profundamente agradecido. Pero si no tomas cartas en el asunto, pues yo te voy a procesar a ti. Entonces, o sea, se volvió muy famoso eso en unas memorias que escribió esta persona del gobierno. Y una de las cosas que menciona Tona es ahorita como que el pedo que cambian las cosas o les cambia el chip muy rápido. Y aquí también pasó algo así, o sea, con simples órdenes, con una simple llamada, valió madre, porque de hecho los del ejército no sabían que estaban los del Estado Mayor Presidencial. Los del ejército tenían la orden de que si mataban a 5, que una vez que tuvieran 5 caídos, podían empezar a disparar. Antes no. Entonces, no se avisaron los del ejército y los del Estado Mayor Presidencial y se armó un pedote que después se reclamaron. Luis Echeverría se salvó del pedo diciendo que en el momento de la balacera él estaba chingándose un café con un artista, no me acuerdo cómo se llamaba el artista, pero así fue una forma de salvarse del pedo. Quizás lo estaba organizando, ya lo tenía organizado desde antes o no sé, pero hubo como que mucha confusión y todo por perseguir el hueso, que ahorita lo vemos un poquito más light, pero pues antes sí era eso, o sea, mamar el pito al presidente hasta que te cediera. Shia, no sé si quisieras tocar otra cosa, que estamos Bueno, omitiendo, nos estamos equivocando. hablando de lo del comunismo, se supone que, bueno, eh, como propósito no tenía eso las marchas, ¿no? La manifestación en general tenía como propósito esa parte de defender el comunismo, usarlo o algo así, ¿no? Sin embargo, en su informe de gobierno, en su quinto informe de gobierno, eh, José Díaz Ordaz fue el que mencionó que según él creía que estaba haciendo bien al haber hecho lo de
matanza de Tlatelolco y todo eso, porque dice que estaba según salvando al país de involucrarse o meterse más en el comunismo, ¿no? Pues recordemos que tenemos una especie de, ¿cómo se podría decir? México de alguna manera lo que quería era quedar bien por Estados Unidos, que pues era prácticamente el bloque capitalista, ¿no? En este caso. Entonces él realmente, según su intención, era parar esto, ¿no? Cuando realmente la manifestación en sí no tenía como fin el convertir al país en un país comunista y demás, ¿no? Sino que pretendía otras cosas, como ya habíamos dicho hasta Majo, lo de la autonomía universitaria, el liberal, los líderes estaban presos, el de alguna manera seguir esta secuencia de luchas que estaban por todo el mundo, exigiendo pues los derechos que realmente tenían, ¿no? O en este caso el que dejase de haber tanta represión a los estudiantes, a todo el mundo en general, ¿no? Porque pues realmente hubieron muchos problemas relacionados con esto de el régimen autoritarista. Entonces, pues sí, ¿no? Creo que va encaminado bien, ¿no? Pero no fue como una causa Ah, no, directa. no, no, no. No, o sea, no, yo no lo digo como causa del movimiento, no, 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 porque, o sea, los estudiantes tenían su pedo aparte, y sí hay muchas cosas que los estudiantes dicen, no, o sea, nosotros no fuimos, o sea, nosotros no hicimos ese pedo. Uh-huh. Y lo que se piensa es que fueron, o sea, comunistas queriendo alterar el pedo para dejar en mal al gobierno, alterar más a los estudiantes y, y, y pues sí, demostrar que el gobierno se estaba equivocando y así dejar un poquito mal el capitalismo. Pero, pero sí, o sea, como tal, parte de la manifestación no era. Y bueno, aquí yo tengo una historia muy cagada. Mi abuelo es grillero a madres. Entonces, en ese entonces, mi abuelo iba entrando a la vocacional, iba en primero. Y pues acá, pues logró un cierto nivel de popularidad y era líder estudiantil del Consejo Nacional de Huelgas. Se reunían no me acuerdo dónde, pero se te cuenta cómo se reunían y todo el pedo. Y cómo el, en el edificio, creo que fue el Chihuahua, el que está en la Plaza de las Tres Culturas, donde se pararon los líderes estudiantiles para rendir la protesta, eh, pues me contó mi abuelo que tenía que estar ahí. Y mi abuela me lo corrobora, ¿no? De que sí, que él tenía que estar ahí y que por cuestiones de azar o de andar en otras cosas, pues nada más no fue, porque pues sí dijo, pues ya va a ser de las últimas, ya para qué voy, ¿no? Pero sí, o sea, no tuve que haber nacido, es como la paradoja del abuelo, está muy cagado. Pero me cuenta cómo había muchas cosas que los estudiantes realmente no ponderaban, que cómo estaban tan, eso también me sorprende muchísimo, o sea, cómo estaban tan organizados los estudiantes, lograron hacer como un mini gobierno, un como que sí, como un mini estado que prohibía autonomía a todos y les daba voz. Eso estuvo muy cabrón que lo lograran güeyes tan jóvenes, cosas que no estaban logrando ni la política ya estaba hecha una mierda ahí. Y no sé qué opinan ustedes, pero a mí me pareció muy loco como el hecho de que unos güeyes de, no sé, de 16 De hasta nuestra edad. ajá, estén logrando cosas tan bien organizadas. Ah, cámara, tú no me dices eso. No, pues sí está muy intenso porque, o sea, bueno, yo veo a los de mi edad y dices, ay, no, yo creo que otro movimiento así, pues no, no creo que se lograría, ¿no? Si ni siquiera se saben organizar en la escuela y todo eso. Además, pues gracias a eso que pasó, pues ahora sí que los estudiantes tenemos derechos, todo, así que espero que no se vuelva a repetir así como que, bueno, que haya la necesidad de que tengamos que igual organizarnos porque sería un caos total. Esta, esta generación no es nada organizada. Y está muy dividida además. Sí, sí, bueno, Porque sí, o sea, fue un movimiento que, ahora que, güey, nada, es que dijiste así y ya. Y te quedas callado, me reí.
No, perdón. No, pues fue un movimiento que causó gran impacto. O sea, fueron muchas muertes, sí, pero también cambió abruptamente cuando... Ahorita por eso tenemos, no sé, tenemos derecho a... Hasta, a lo mejor es un poco censurada las noticias en México y los periodistas son asesinados a madres, ¿no? Pero pues antes era más penado esto, y eran más perseguidos los que de cierta forma buscaban hacer un cambio. Y también es lo que yo peleo mucho en esta actualidad, de que no voy a decir no voy a decir en específico un movimiento, ¿no? Pero pongamos un movimiento X que quieren lograr, no sé, la legalización del aborto. Y van y se manifiestan, se invaden el Zócalo. Pero es que es algo a lo que ya estamos tan acostumbrados, a ver. O sea, es algo que se estaba haciendo cotidiano antes de la pandemia, se estaba haciendo casi cotidiano que hubiera manifestaciones, y ya no causaban un impacto. También, en el 2 de octubre hubo una, que Shadani me corrijas, se llamó la Marcha del Silencio. El 13 de septiembre, me parece. Ajá, que fue la primera manifestación en llegar al Zócalo. ¿Al Zócalo o a Palacio Nacional? Bueno, al Palacio Nacional. Fue al Zócalo, que esperaban Al al presidente a que se asomara o algo así, y que al final terminaron saliendo militares. Exacto, o sea, fue algo que raro, o sea, que dices, ay, güey, ¿cómo pasa esto? Pero ahorita ya estamos acostumbrados a ver una manifestación que van un día, destruyen y se regresan a sus casas, o no sé, se regresan a sus actividades diarias. Pues yo no estoy en contra de que destruyan, la neta, Carlos ya lo dijo, o sea, si desapareciera uno de mis familiares, lo desaparecieran de esta forma, yo iría y destruiría todo. Pero sin embargo, güey, o sea, ya es algo que a lo mejor hasta el gobierno ya tiene presupuestado. O sea, yo diría que es chingarle hasta que, o no sé, buscar otra forma, porque las manifestaciones en esta actualidad no están funcionando para nada. Así lo veo yo. O están funcionando tal vez sí, pero muy, muy lento. O sea, Las no veo. manifestaciones actuales, Ajá. pues puede ser que lo vemos un poco lento porque son manifestaciones que ahora sí que estamos viviendo, que pues, a lo mejor no nos va a tocar ver los resultados y así. Pero bueno, ¿hasta dónde podemos hacerla incómoda? O sea, porque una manifestación para que funcione, pues yo creo que ahorita ya debe ser incómoda. Antes, por ejemplo, con las de Martin Luther King, no, pues sí eran más organizadas. Aquí en el 68 lo pudieron hacer en silencio y todo eso. Pero creo que ahorita ya es necesario que sean incómodas. El problema es qué tan incómodas o qué tan trascendentales tienen que ser. No sé qué opinan ustedes. Pero, güey, ¿por qué no pueden ser organizadas estas también, güey? O sea, tenemos la tecnología para en una hora poder juntar, si quisiéramos, juntarnos todos en un lugar en específico e ir a marchar y decir, vamos a hacer esto. Pero, güey, estas son tomadas en broma las manifestaciones en la actualidad. Ve Frena, que fue una payasada Frena. Ni Verga. siquiera vivían en las calles. Güey, o sea, ya vemos estas manifestaciones como un chiste, güey. Todos, o sea, tienen un buen fondo porque pues es parar el asesinato de mujeres, el asesinato en general, legalizar el aborto, pero no están bien planeadas, no están bien estructuradas. ¿De verdad crees que tengan un buen fondo? O sea, el tema principal es bueno, pero el fondo o lo que las constituye, qué tan bien está cimentado? Porque, por ejemplo, pues ve, bueno, es que Frena sí fue una burla para el, el mexicano, güey, para, sí, para la nación, güey. Pues no vamos a hacer una manifestación en contra de una sola persona. O sea, manifestación en contra de ideas y todo eso, no en contra de una sola persona. Y aparte me hicieron caminar un chingo, bueno, a Majo y a mí, y a mi papá, nos hicieron caminar un chingo ahí en el Zócalo. Ay, me dolieron los pies horrible. Pero bueno, pero, ¿Fuiste parte de güey, Frena, o sea, Carlitos? creo que ya se ha intentado. No, de hecho les iba a mandar una Ah, foto para subirla al podcast, pero no. O sea, las cosas ah, de campaña estaban chidas. Y si te daban, güey, por lo menos era algo bueno.
a los indigentes para que vivieran. Por lo menos hicieron eso, güey. Lo demás sí fue una mamada. Pero, o sea, ¿qué opinan? ¿A qué nos vamos? ¿A las manifestaciones? Ahora, sin destruir, con tal vez silencio como antes. ¿Ustedes a cuál se irían? Pues No, esa, bueno, ah, si se están refiriendo, ay, lo siento, no, habla se están tú refiriendo mejor. así, por ejemplo, a la marcha feminista, ¿no? Se supone, bueno, todos lo vimos, se hizo una marcha que era así de que fue en silencio también y que solo pusieron las velas de las víctimas y pues ahora sí que nadie se enteró, ¿no? De esa manifestación. Luego estuvo uno de la chica que está de bailo por las que han desaparecido y así, pues se hizo una burla a la pobre chica en las redes sociales. Y bueno, ya fue que empezó todo esto de que las feministas empezaron ahora sí que a querer hacerse notar, eh, rayando los muros del centro de la ciudad y así, por lo mismo de que, oye, no, nadie me hizo caso haciendo algo en silencio, al igual que pasó a lo mejor con lo del movimiento estudiantil, no las quiero comparar porque pues son cosas totalmente, bueno, iban hacia puntos totalmente diferentes. Este, pero pues así que ellos hicieron su marcha en silencio, ¿qué les hicieron? Pues les inventaron los militares, igual hicieron sus minis manifestaciones ahí al lado de las sedes, e igual les mandaban a los militares, y pues, yo creo que al menos con las feministas no han ido tan serio, los que han lanzado creo que son esas de lacrimógenas, ¿se llaman? Gas lacrimógeno. Eso es lo que les han aventado y pues igual les daña todo, pero pues no son tan letales. Pero bueno, aquí por ejemplo ya con lo del movimiento estudiantil del 68, pues que de hecho creo que en el 71 hubo otro movimiento, no sé si me estoy equivocando, que además aparece en la película Roma. Ajá, sí, creo que fue como el 30 de diciembre del 71. Sí, Ajá, que igual que estaba Luis Echeverría y que se le fueron. sí, pero aquí lo que más o menos les quería plantear era, por ejemplo, ok, las hacemos pacíficas, o sea, o bueno, no pacíficas, más organizadas o más tranquilas, sin necesidad de destruir cosas y todo eso. Eh, pues así como es muy fácil organizar una manifestación en redes sociales y armarlo en chinga, eh, pues yo creo que así mismo es muy fácil hacerla a un lado, güey. Sacar una noticia más grande que eso y quedas relegado en redes sociales, güey. Porque las Ujú. noticias en redes sociales son instantáneas, güey. Y así como te puedes volver viral en un ratito, te puedes dejar de ser viral en un ratito, ¿sabes? Con una cosa un poquito más viral. Y, güey, ¿no sabes cómo? Con lo de Cienfuegos, no sé si lo notaron, pero estaba en su auge todo lo de Cienfuegos. Acababa de llegar a México. Y todos estábamos empezando a sacar nuestras preguntas, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué se va a hacer? ¿Si será algo? ¿No será algo? Y en lo que todos estábamos con eso, chingó a su madre. Sacaron lo de que el Senado haya aprobado la legalización de la marihuana y cambió totalmente nuestra idea. Y así mismo puede pasar con un movimiento, güey. Por eso yo creo que la necesidad de hacerlo más incómodo y dejar cosas que tarden más, ¿no? O sea, que somos muy volubles a todo esto. Pues no muy volubles, pero es muy fácil hacer que cambies tu vista a otro lado. O sea. Sí, cuando te entretengas en otra cosa. O sea, sí, y lo hacen seguido. O sea, eso de la legalización creo que lo sacan cada que hay algo así. Y pues al final, o sea, como que hablando de la marihuana, o sea, como que te emocionan, te dicen, sí, ya se va a legalizar. Y no, estamos viendo si lo aprobamos. Está pasando a esta madre. Y pues sí, lo que podemos decir y lo que yo me he preguntado es de que, güey,
ahorita tú dices eso de que tenían un mini gobierno en el 68. Tenían su presidente, tenían los que alzaban la voz, o sea, los más fuertes, ¿no? Tenían así como que a Tenían su las Sí, jerarquía. personas. Ajá, sí, ajá, una una jerarquía. democracia representativa. Nosotros te elegimos a ti para que nos representes a nosotros, porque tú eres el representante sí, la persona más digna para representar nuestras ideas, nuestros objetivos y todo eso. Sí, y eso está muy cabrón. O sea, así se puede hacer una buena democracia, así puede ser una real democracia. Bueno, que ahí no sé si metían dinero o algo así, pero yo siento que meter dinero hace que todo valga verga. Bueno, pero sí, no sé, sigue con eso, Tom. Y ahorita, o sea, en lo del aborto, los que quieren parar el aborto, no conocemos un representante tal cual, no conocemos con quién nos podemos llegar digamos, a presentar al presidente que pusiera en debate, no sé, al proaborto y al pro vida. No hay porque no hay un líder. De los feministas igual, no hay líderes. Son diferentes grupos de feministas. Son las feministas, no sé, de aquí de Izcalli, son las feministas de aquí no sé, de Cuautitlán, son otras de acá de Tepalcapa, o sea, son diferentes grupos que se unen en uno, pero sí, o sea, no se conocen, solo simplemente van y hacen lo que hacen, queman, destruyen. Y yo Bueno, siento que, ok, a mí me gustaría un poco oh, intervenir en esta, estaban las sombras, ¿sí, Dani? pues, hablando sobre esto de Salió de las matorrales. y es que, al menos aquí en México, ya hemos visto demasiadas muestras de lo que sucede cuando hay algún líder en algún tipo de movimiento, ¿no? Y podemos verlo con estas personas que defienden el medio ambiente y demás. ¿Cuántos activistas, cuántas personas que están defendiendo ese tipo de cosas no han sido asesinados? Ujú. Considero que quizás sí sería una buena opción el tratar de armar de alguna manera, bueno, de poner a alguien como líder de un movimiento para que esa persona sea quien nos dé voz y demás, ¿no? Quien haga los tratos con estas personas que están involucradas de alguna manera con lo que estamos exigiendo. Pero hablando de México, o sea, México no puede ser líder de una causa por más justa que sea, por más buena que sea, o sea, realmente en este país creo que no están listos de alguna manera a ver que una persona defienda los intereses de un grupo. Por más de que se le apoye, de que esto, aquello, siempre pasa lo mismo de que periodistas, de que líderes de grupos, de que manifestantes y demás, o son detenidos, o son amenazados, o llegan al punto de asesinarlos, ¿no? Y lo vemos demasiado seguido ahorita. Tan solo, no sé, Ujú. pongo un ejemplo al defensor de la mariposa monarca, creo que Somero se llamaba el señor. O sea, simplemente cuando ya hay un interés ahí, por más de que alguien tenga argumentos para de alguna manera querer defender algo, simplemente esos grupos que están controlando todo esto no van a dejar que suceda así, ¿no? También, bueno, yo considero que las manifestaciones feministas y demás no son violentas en sentido de que no es vandalismo, vaya, o sea, el vandalismo se supone que es el destruir algo, el rayar, el quemar y demás, sin tener un fin bueno, sin tener un propósito con ello que va a cambiar en general a una población, ¿no? En cambio, el feminismo lo que propone con sus marchas es realmente la destrucción de los símbolos, ¿no? Si yo quiero agarrar y llegar y destruir una estatua que representa la independencia del país, que representa algún tipo de logro y demás, que en la actualidad no está viéndose reflejado, yo considero que ese símbolo ya no tiene ningún valor. Entonces, al ser destruido, estoy destruyendo esa ideología o ese personaje y demás que representaba algo que ahora ya no representa, ¿no? Ya no representa el respeto, la libertad, la autonomía, ya no está siendo de alguna manera importante para la sociedad, entonces el que yo lo queme o lo destruya no tiene valor alguno, o sea, no tiene de alguna manera un lado malo, al contrario, creo que están como que reflejando su inconformidad y demás, ¿no? Y como dices tú, o sea, dicen ustedes, ¿no? Realmente es un tema muy, muy fuerte, porque ni rayando ni demás, realmente creo que podemos devolver a la vida a las personas que ya no están hoy, pero sí considero que pues es una buena forma para realmente hacerles notar nuestra inconformidad
y que poco a poco se tomen cartas en el asunto, ¿no? De alguna manera el hacer ese tipo de cosas están de alguna forma demostrando que ya estamos cansados, ¿no? ¿Y qué pasa Ujú. cuando uno está duro y duro y duro con algo? Pues en algún momento tiene que suceder y tienen que darnos la razón y apoyarnos con lo que estamos defendiendo, ¿no? En este caso, mejores condiciones de, bueno, que protejan a las personas, ¿no? Que realmente no haya impunidad y demás. Entonces yo creo que quizá ahorita no estamos viendo tan reflejado eso con cosas muy grandes, ¿no? Pero tenemos ya la ley Olimpia y demás, que fue pues un esfuerzo de la comunidad feminista que nos están dando ahorita, ¿no? Y que nada más abarca mujeres, sino también a hombres. Entonces sí creo que quizá pues eso no es ahorita tan rápido o no se ve tanto el resultado, pero pues siento que con esto poco a poco sí podemos llegar a conseguir algo mejor. Pero, bueno, o sea, evidentemente sí, o sea, y es un poco lo que hablábamos con lo de qué tan incómodo debe de ser, o sea, fuera de que sea vandalismo, no, o sea, qué tan incómodo para que se escuche, para que se sienta, para que duela y en algún momento llegue a ser escuchado e igual se cumple el propósito, ¿no? Eh, o sea, sí hay, o sea, queda evidente que sí hay fines buenos, que sí, que se están persiguiendo fines últimos buenos, ¿no? O sea, equidad, paridad de género, este, decisión sobre tu propio cuerpo, o sea, los fines están chidos, pero que tantas personas sean las que lleven el movimiento hace que los objetivos se diversifiquen Ujú. y ya no es uno solo, ya es uno solo, pero con diferentes ramificaciones. Y ahí es cuando hay pedo. Es por eso que sí necesitan una organización, un líder que homogeneice todos estos objetivos para que los lleve a algún lado. Porque siguiendo una línea clara, vamos a evitarnos peleas estúpidas y vamos a ir por el camino correcto. Ujú. Y Sí, así pero por probablemente. ejemplo, está lo de las masas, ¿no? Y no me refiero solamente a las feministas, también estaba cuando salían que ganaban un partido de fútbol, no sé, los del América, y se iban creo que era el Ángel de la Independencia y a celebrar. Pues bueno, al ser tantas personas, pues ya se pierde como que la individualidad de cada persona y solo es un conjunto. Entonces, pues si uno empieza a hacer como que a destrozar, pues los demás lo siguen porque dicen, pues es lo correcto y se pierde como que se hace una conciencia así en masa y pues ya cuando están así cada una persona individual dicen, pues ¿qué hice, no? O sea, le aventé, no sé, miados a alguien más, no sé, pero yo creo que también tiene que ver mucho eso de cuando son las marchas que luego se salen de control, de que a lo mejor uno empieza a hacer, no sé, destrozos y pues los demás inconscientemente dicen, eso está bien, los seguiré y así se empieza todo. Bueno, pero aquí no hablaríamos de uno que se autoelige, o sea, hablamos de uno que eligen todos. O sea, es democracia representativa. Y no Ujú. me acuerdo quién lo dijo, pero lo dijo. Los problemas de democracia se resuelven con más democracia. Entonces, si el problema es que no se escuchan a todos, pues hay que hacerlo. Y basar la decisión de uno solo con la de todos. O sea, que uno solo persiga los objetivos de todos, porque nosotros decidimos darle voz Pero a él, eso a es la a lo persona que se más refería apta. esta Shadani, que si hay una sola persona igual representando todo ese movimiento, pues puede ser hasta igual de peligroso para esa sola persona. No importa. O sea, el principio ético utilitarista es el mayor bien para la mayor cantidad de personas, sin importar que alguna de ellas muera o que algunos mueran. Entonces, pues sí, se nos va a morir uno. Y fue muy bueno y se lo vamos a agradecer siempre. E igual hacemos una estatua o un monumento. Pero fue uno. Y le salvó la vida a muchas personas, le mejoró la calidad de vida a muchos más. Entonces sí, o sea, yo honestamente yo sí diría, güey, vale la pena mi vida por la de los demás. O sea, si nos vamos a fines más éticos, sí, o sea, no importa. Yo creo Eh, que quizá como dices tú, ¿no? Por ejemplo, te dijeran a ti o a mí o a Majo o a Tona, ¿no? No, pues si tú quieres ser líder de movimiento y demás, tal vez te pase esto, aquello, ¿no? Pero de alguna manera vas a marcar la Ujú. diferencia, ¿no? Pero creo que el problema ya viene más cuando, por ejemplo, no sé,
supongamos, ¿no? Yo tengo familia. Entonces la amenaza cuando venga el mismo este efecto, que yo voy a decir, no va a seguir aunque yo me muera y demás, empiezan con que ay, tu familia vamos a matar a otra persona, o Ujú. vamos a hacer aquello. Es lo que pasó de hecho con esta persona que tengo entendido que creo que era un albañil al cual asesinó la policía porque no lleva cubrebocas o algo así tengo entendido, ¿no? Pasa que a este hombre lo matan y su amigo empieza a reclamar justicia y demás, ¿no? ¿Y qué pasa? Que empiezan a amenazarlos, no es que contra ti o contra tu familia o demás. Entonces, como que yo creo que es el problema de este tipo de cosas, ¿no? Que a veces la amenaza No es no hacia tu es persona. exactamente, o sea, es como que quizá sea alguien que no tenga familia, que no tenga nada de ese tipo de cosas, porque obviamente a lo mejor yo digo, pues a mí me vale que a mí me maten, ¿no? O así, pero si me dicen tu mamá, tu papá, tu hermano, no sé, en un futuro tus hijos y demás, yo creo que ahí ya la piensas y ya ves el riesgo que pues tiene realmente el ser un líder de un movimiento social tan grande como esto, ¿no? O que representa tantas cosas como estos, ¿no? Bueno, que yo aún así querería que, bueno, no sé qué opinan ustedes, pero yo creo que, bueno, que ahí está la decisión de todos, o sea, elegiríamos al más apto de, güey, no, pues tú tienes familia, te pueden llevar por otros lados y puedes perder el piso si te mueven, si te tocan a tu familia, entonces mejor tú no, vámonos con uno que sí, pero aún así yo creo que, sí, aunque sea una familia, pues si va a ser por el bien de muchos más, pues sí, y además, ya es muy fácil, bueno, no tan fácil, pero sí se puede, si te logras hacer más fuerte y más personas se enteran de tu causa y todo eso, eh, es más difícil que quede tan impune tu muerte. O sea, por ejemplo, si hubieran matado a Aristegui en el sexenio de Peña Nieto, Niño Nieto. se hubiera quedado muy evidente que había mucha represión y autoritarismo y todo. Y ella se fue fortaleciendo con eso mismo, o sea, con redes sociales, con más personas que sepan mi movimiento, con más personas que me conozcan y que sepan que si me pasa esto es por ellos. Entonces, yo creo que cuando se llegue a ese punto, pues estaría bien hacer cosas como lo que ella hizo. Bueno, sí, yo también quería tocar ese tema de que cómo silencian a quien quiere hacer una diferencia, a quien quiere ponerse al frente de un movimiento. Y pues sí, como Carlos dice, es el bien mayor por 1, 2, 3, 4 muertos que puedan llegar a tener. Pero, y a lo mejor para uno es muy fácil decirlo porque no estamos en esa situación. Muy difícil vamos a estar en esa situación. E incluso llegando a la situación misma, en ese momento no lo vamos a ver hasta que ya estemos demasiado embarrados para darnos cuenta de lo que nos puede causar. Entonces es muy fácil decir, sí, yo sería esto, yo sería, pero pues, no sé, tendría que ser una persona muy extremista, pero a la vez las personas muy extremistas son peligrosas porque causan mucha división. Así, a lo mejor entre un grupo de personas como al más al más preparado, al que no sé, X cosa. Y como sabemos que cuando llega al poder va a cambiar radicalmente, va a llegar y va a decir que él va a hacer mil cosas y se va a terminar desviando de sus ideales que tenía todo De su su propósito. todo su propósito que tenía ese movimiento porque se le subía a la cabeza, porque era tan valemadrista con su vida, con la de su familia, que pues no sé, o sea, es una persona extremista que divide. Yo creo que está mal esto de que buenos y malos, de que nos dividimos. Ahorita lo tenemos con este presidente que siempre culpa al régimen, siempre habla de los fifís, no sé cómo se refiere a los pobres, no sé cómo, fifís y qué. Morenos, ¿Eh? morenos, ¿no es cierto? A la clase Fifís, trabajadora. ese No, era sí, Karl Marx, ¿verdad? sí. Pues Decía, él, sí, a la gente pobre le dice pobre, sí, pues, fifís contra pobres. Ay, cabrón. Bueno, o sea, güey, ¿cómo? O sea, no mames, vienes y me dices que es que no sé, güey, se me hace mal lo que hace ese presidente que siempre busca como que
decir yo soy bueno y este Y los tipo es que no malo. Y están yo, conmigo Pero son el PRI malos. robó más. ajá, y yo pensé que era tal vez de su, pues ya por la edad, pues ya está viejo, pero vi una entrevista que tuvo con este Diego Fernández de Ceballos, creo que se llama. Era un candidato a la presidencia en los años 2000. Y güey, desde los años 2000 se la viene culpando al régimen, diciendo que el régimen son malos. Y Ceballos en esta entrevista dice algo muy que considero, o sea, el güey a lo mejor sí es alguien igual o peor que Salinas, ¿no? Pero dentro de todo lo que dice, pues hay verdad. Que lo manipula a su beneficio, pues es otra cosa, pero hay verdad. Y habla de esto, de que para llegar a un bien común tenemos que trabajar todos en conjunto, no porque yo soy rojo y tú eres amarillo, no te voy a apoyar en nada de lo que tú estás proponiendo, de lo que tú estás hablando. Aquí nos hace falta mucho diálogo, mucho entendimiento, mucho ponernos en los zapatos del otro. Porque sí, este presidente, cualquier cosa que diga o que haga el partido político contrario al suyo, lo toma como mal y no ve lo bueno en lo malo y no sé qué opinan ustedes, qué tienen que decir. O sea, Pues está es que en bien. cuestión de partidos políticos, o sea, en cuestión de partidos políticos está bien, yo siento que sí está bien la división, porque es lo más dialéctico que podemos hacer, güey. O sea, cada quien presenta su tesis, antítesis, o sea, es lo más dialéctico que podemos hacer y así podemos llegar a un buen progreso o a un equilibrio muy bueno. Pero ya cuando te vuelves presidente, ya eres presidente de los que y lo dijo Joe Biden en su discurso, yo que fue el mismo que dijo Obama, la neta. Yo voy a ser presidente de los que me apoyaron y de los que no me apoyaron. Porque así, o sea, te vuelves presidente de todos. Y ahí sí no puedes dividir, güey. O sea, de eso déjaselo a los partidos políticos, a los güeyes que están haciendo candidatura, que se peleen, que muestren quién es mejor que el otro y para que en un sentido dialéctico se logre algo. Pero después te vuelves el presidente, el representante de todos, güey. Y ahí sí ya pues sí, yo no apoyo nada que se divida. Y aparte porque es una división muy pobre, ¿no? O sea, yo siento que a los pobres nos, sí, nos cosifica o nos hace muchísimo menos. Y a la clase sumamente rica, o sea, sí, es una polarización muy, muy marcada, una dicotomía. Y, y se olvida de que hay varios grises, ¿no? De que no solamente hay ricos y pobres. Y una cosa muy importante es que pues no todos los que estén en contra de ti van a ser malos. O, sí, que no hay buenos y malos, hay gente en medio. Eh, Shia, o tú. Pues sí estoy un poco, bueno, estoy de acuerdo con lo que están diciendo ahorita porque estamos viéndolo como con este tipo, ¿cómo se llama? Samuel, el Huachican, que hace puras tonterías. El que Vargo, Déjalo, tuvo una historia muy fuerte. por ejemplo, si una persona con un pensamiento de que 45,000 pesos es un salario lo más bajo, o sea, que hay, llega al poder, o sea, imagínate ya como presidente, realmente el efecto que tendría, ¿no? O sea, él, si consideras que él piensa que lo más mínimo es eso, ahora no esperes que vea por las clases protegidas o gente que tiene menos recursos, ¿no? Posibilidades y demás. Entonces es como que ya estando en un cargo tan grande como es la presidencia, ya tienes que pensar más en tus palabras, en lo que haces. Tienes que pensar más como te estás diciendo tú, ¿no? De que estás gobernando a todo un país, no nada más a la parte que a ti te conviene gobernar o que tú quieres gobernar y demás. Entonces como que es esa parte, ¿no? De que realmente no debe haber esta división como dicen, porque al fin y al cabo somos un país, ¿no? Somos una unión, entonces si ya vienes con el pensamiento de que la gente rica no voy a gobernarla o no voy a darle beneficios o así, o sea, simplemente lo que se buscaría es realmente apoyar a todos, ¿no? Por igual, a que tengan todos mismas condiciones y demás, pero ya hacer una división entre la gente que está de la parte del bien, la parte del mal, ya es lo que de alguna manera desmorona muchas veces este tipo de movimientos, ¿no?
tan solo ahorita con el feminismo y demás, empezar a dividir quizá bajo ciertas condiciones o cosas, pienso que ya quizá no haría que este movimiento avanzara y demás, ¿no? Lo importante ahorita, al no tener, como dicen ustedes, un líder o alguien que encabece estos grupos, es seguir manteniendo esta unión, ¿no? No originar grupos y demás que empiecen ya a atacarse entre ellos por simplemente no tener una ideología al 100% parecida. Majito. Ahorita estoy sin palabras. Bueno, yo quiero hablar un poquito de Samuel García, porque es un pendejote, sí, es un pendejote, pero... Es víctima de sus circunstancias, güey. No, pero en esa entrevista donde dice el sueldito de 45,000 pesos, sí, te la avientas, sí habla de políticos. Exactamente habla de políticos, de sueldo de un político. Y pues 45,000 pesos para un político, pues sí, para el sueldo actual de un político, sí es poquito. Eso sí. Y bueno, nada más era ese énfasis, ¿no? En desembarrarle un poquito al pobrecito Samuel. Oye, pero nuestro presidente gana 60,000 baros al mes, güey. O sea, Pero él porque se hizo el sufrido. Y él lo sí, dijo. sí. Y Sí. él ¿Cómo ven al puto del presidente? No, pero, o sea, y sí, y a los políticos les deberíamos de pagar muchísimo más, o sea, es eso, más lo que se roban, bueno, ya juntan unos 350,000 pesos, ¿no? Pero sí, es muy poco lo que se les paga. Y también deberíamos de hacer más cara a la corrupción, ¿no? O sea, si quieres ser corrupto, que te cueste más. Estaba viendo un documental, se llama Bowling for Colombia, de Michael Moore, y habla de esta balacera que hubo, ¿no? Y pasan un fragmento de un show de comedia de un güey que sale mucho con Adam Sandler, no me acuerdo, y dice, oigan, yo sé qué podemos hacer para que se quite, para que deje de haber matanzas. Hay que hacer que las balas cuesten $5,000. Y dice así, pues ya por lo menos quieres matar a alguien, pues ya te tienes que conseguir otro trabajo, ¿no? Ya si te cae muy mal tu vecino, le dices, déjame conseguir otro trabajo, deja ahorro por 2 años y ya te mató. Y ahora sí vas a ver. Entonces, una cosa que sí tiene razón es que si hacemos más caro eso, más difícil va a ser conseguirlo o llegar al mal. Y pues, si podemos echarle un poquito más de ayuda a Samuel García, es que pues sí, o sea, tenemos que hacer más caro la corrupción. sí, bueno, sí, yo también, bueno, no lo escuché en ese, pero escuché una canción, no me acuerdo si era de Calle 13 o era de un rapero, pues independiente, y hablaba de esto, de que decía que una bala costaba más que un plato de sopa. Costaba menos que que una despensa, costaba menos que, o sea, que era tan barata que podías tener a madres de balas en vez de que fuera algo tan caro. Y pues sí, güey. No sé, también hablando de eso del sueldo de los políticos, también yo estaba preguntándome, en los últimos, ¿qué será? En el último mes vi muchos y me platicaron mucho de policías abusando de gente que estaba en la calle. Y se ha visto mucho ahorita que iban y los quitaban de sus puestos ambulantes, les aventaban sus cosas, se los quitaban a la fuerza. O sea, Y cuando realmente es algo peligroso, no sé, que están tiroteando acá, que están saltando acá, los policías nunca llegan. Pero si te das cuenta, ganan bien poquito los policías, o sea, están arriesgando su vida. O sea, se supone que deberían de arriesgar su vida, deberían de salvaguardarnos a nosotros, y sin embargo le estamos pagando tan poquito, güey, yo de huevos, o sea, y también para ser policía no se pide mucho, creo que se pide la prepa, no sé bien hasta qué grado de esto se Sí, pide. pues nada más tienes que ir a la academia y así como hacer como si tuvieras tu carrera de policía, güey, pero pues es como si fuera cursillo, creo. Pero sí, es Uh-huh. muy poco. O sea, entonces, ¿cómo también? O sea, no los defiendo porque sí, es un mierdero eso de los policías, pero, güey, ¿cómo esperamos que alguien, que alguien nos defienda cuando le estamos pagando tan poco?
Por eso también buscan, opino yo que a lo mejor se acabaría, bueno, serían un poquito más eficientes esos policías si se les pagara más, si se les, pues no sé, güey, si se les diera un entrenamiento de calidad, si se les diera la importancia que deberían tener. Igual los maestros, güey, tienen un sueldo bien culero, los de escuelas públicas. Y son los que están formando a los niños del mañana, y como para que vengamos y les estamos pagando una miseria, también, o sea, no es por ponerme de su lado, pero también entendería que van con hueva a dar clases, que no dan las clases como se debe. O sea, entiendo por esa parte que, pues, güey, de huevos, me estás pagando bien poquito por algo que debería ser mejor pagado, que tiene mucho peso en el futuro. O sea, sí, opino que hay muchos puestos, muchos trabajos que deben de ser bien pagados. O están estos, los de Pemex, los de CFE, que van y se hacen pendejos y ganan un chingo de dinero. Y, ay, creo que los familiares de Carlos son de la comisión de los... Pero, No, pero, de luz y fuerza. Pero sí, o sea, era un amigo. perdón. O sea, Ajá, o sea, habla güey, mucho de iban la a... mala distribución de recursos, güey, y de que estamos decidiendo mal, güey. O sea, de que estamos pagando mucho más a una persona que es más, güey. ¿Qué son esas mamadas de pagarle a alguien que te cuida la imagen? Pero bueno, o sea, eso ya está con tu dinero, ¿no? El problema es que no creo que no sabemos valorar bien la importancia o la responsabilidad que le estamos endilgando a personas con ciertos puestos, güey. Al bombero, güey. Al, al del ejército, al policía, al maestro, al güey que me tiene a la calle limpia, güey. Y es porque, o que dicen, güey, ya no hay recursos, ya no hay nada. No, lo que pasa es que sí hay, pero y me gustaba mucho este ejemplo. Es como si fuera este vaso lleno de agua y, y no le entrara la cantidad suficiente de agua que le tuviera que entrar, porque mucha gente está como que en la informalidad. Me siento en el pastel. Ah, no, perdón. Este, o sea, como que los ingresos del Estado son un vaso al que no le entra la cantidad que le tiene que entrar de agua y que aparte tiene una fuga. O sea, no le entra la cantidad que le tiene que entrar porque hay mucha gente en la informalidad y tiene la fuga de todas las personas que están agarrando de ese vaso corruptamente. Pero sí nos teníamos que... Y es lo que estaba viendo igual en un documental de Michael Moore. Ese güey es una verga para hacer documentales. Y muestra cómo en otros países les cobran muchísimo más de impuestos. O sea, lo que se quedan para las personas es sumamente poco, pero no tienen que gastar en nada más. O sea, ellos no gastan nada en educación para sus hijos en toda su vida. Tienen una seguridad de muy, muy buena calidad. Hasta los presos tienen una buena calidad de vida. Sus calles están bien. Tienen comida prohibida, o sea, que se les provee el Estado para los niños en las escuelas. O sea, a lo mejor, y ahí podríamos hacer una buena respuesta. Niñas, ¿ustedes qué opinan? Ok, ya me siento como Más mis mejor. maestros de la escuela. Bueno, ¿Tú, Shia? aprovecho. Ahora, ya, Shia. Pues yo creo que, como decía ahorita Tona, realmente no estamos dando la importancia a los oficios que realmente valen la pena reconocer más, ¿no? Como decía él, en toda sociedad, quien tiene mayor peso ha sido sea un maestro, un doctor y un policía, porque son prácticamente tres pilares que cualquier sociedad debe tener para tener todo, ¿no? O sea, que tienes un doctor, pues para que te cuide, para que te trate, para que te cure. Tienes un maestro para que te enseñe y para que entrene a la generación que viene. Tienes a un policía para que te cuide. Entonces, sí pienso que en ocasiones no le damos el valor que requiere esos tipos de oficios, pero también eso está en nosotros, porque ¿cómo no vemos que en ocasiones tenemos maestros y demás y no los pelamos, saltamos las clases, faltamos al respeto y demás? Es como que a veces un poco doble cara lo que hay gente que a veces defiende o dice, porque vemos ahorita en Facebook y demás de que no, es que yo respeto a los profes y pobrecito al que hicieron el meme de esto, aquello, pero o sea,
en su clase tú estabas de cabrón, ¿no? O sea, agarrabas, entrabas a la clase, no entregabas tareas, te dormías y demás. Entonces como que está esa doble moral, ¿no? Igual ahorita, regresando a la parte de las manifestaciones y demás, ¿no? Como ahorita decía Majo, o sea, cuando hay un partido de fútbol, dejan su cochinadero, destruyen, rayan, se ponen a pelear, se ponen ebrios, guacarean en vía pública, se orinan y demás. Pero cuando llega algo así como esto de manifestación que rompen una estatua o algo así, es como de que, ay, qué desmadre, o sea, agárrenlas porque hacen esto, aquello. Entonces como que es la doble moral, yo creo que a veces caracteriza a los mexicanos, porque conocemos algo y alguien lo hace y demás, dices tú como de que, no está súper bien y demás, ¿no? Pero cuando alguien diferente a ti lo hace, es como de que lo satanizas. Entonces yo creo que hay que ponernos un poco más a pensar en ocasiones en lo que decimos, ¿no? En lo que criticamos, porque a veces lo hacemos nosotros mismos también y de una manera que ni siquiera tiene un beneficio, pero si alguien más lo hace, ya es como que lo peor del mundo, ¿no? Como estos chavos que se ponen a decir que la gente de limpieza y demás, ¿no? Pero vas en el transporte público o acá y echas tu envoltura de cacahuates, de aquello, de otro. Entonces como que yo pienso que sí, antes de criticar quizá algo, deberíamos pensar en que en nuestro caso, en nuestro lugar, no estemos haciéndolo también, ¿no? Porque en ese caso ya lo que decimos se ve totalmente manchado por lo que hacemos y no tiene ningún tipo de validez, ¿no? Oh, perdón, que no llegó. ¡Ay, no! Bueno, pues No seas sí, pendejo tú. Así con bueno, los sí, quería, chinato, si quieres. O bueno, no sé. bueno, quería sí tocar un poquito ese tema que dijo Chia, pero Majo no ha hablado. No sé si quiere hablar Majo. No, es que no he hablado porque en unas partes se traba y me pierdo. Pero me Bueno, pierdo porque se traba mi internet. ajá. Por eso. Bueno, sí, o sea, lo pasó con lo del niño Jorge, ¿no? Creo que es lo más reciente que ha pasado. Que decía, no, yo no le voy a hacer, yo no lo hubiera hecho eso si él fuera en mi salón, si fuera de mi grupo. Y, y pues, güey, si hubiera pasado, o sea, como todos dicen ser diferentes a ese grupo de personas y a las siguientes semanas al otro grupo de personas que hacen casi lo mismo. Y las demás personas vienen y dicen, no, yo no haría esto. Y pasa en otro lugar lo mismo y esas personas se van y dicen, no, yo no haría esto. Hay una entrevista que hace Nicolás Maduro con el periodista Jorge Ramos, que sí, pues sí, es un dictador, es muy mala persona, tiene en la mierda a Venezuela, pero dijo algo que pues tenía un poco de razón. Al final, ya cuando estaba dando sus patadas de ahogado, porque de hecho, si la pueden ver, es una entrevista muy cortita, porque al final Maduro se para de su silla y le dice que no tiene sentido que diga esta entrevista, porque Jorge Ramos solo llegó, solo fue a atacar a Maduro, o sea, ni siquiera fue a hacer bien entrevistas, entre comillas, ¿no? Y habla de que sí, de que en Estados Unidos y en otros países hablan de lo mal que está Venezuela, pero en Estados Unidos no ven a todos los que tienen en inmigración, no ven a sus pobres que ellos tienen o los intentan disminuir. O sea, sí, todos vemos problemas en los demás y no vemos nuestros propios problemas. No vemos lo malo que nosotros tenemos. También pasa mucho en Facebook, como decía, que no sé, que alguien pone, yo nunca voy a criticar a una persona por lo que piensa, no sé qué. Pero si vienen y te atacan, subes un montón de historias poniendo, ay, que la gente solo habla porque sí, no sabe, y, o sea, atacando a la otra persona y hasta diciendo comentarios más feos de los que esa persona te dijo. ¿Por qué? Pues porque todos son, no sé, considero que todos tenemos una doble moral, todos somos ojetes, todos somos, no sé cómo decirlo, o sea, no hay algo así de que veamos nuestras cosas malas mientras vemos las cosas buenas de las demás. Pues, no sé, considero que no hay esta auto
autocrítica Integridad. a uno mismo. Ajá. Carecemos de eso. Pues ahora Pues sí que no, se porque nos pues, hace fácil criticar a los demás, pero no criticarnos a nosotros mismos. Está, y por bueno, ejemplo, la gente, ay, perdón, no, hay gente que dice, no, es que no usa la palabra naco, ¿no? Porque están pues, denigrando. Y es así como de, no, pero ya después ves una pelea ahí por casualidad de Facebook y está en esa misma persona utilizando la palabra naco para insultar y así. También sí es la doble moral, está en todos lados y es realmente horrible y hasta uno inconscientemente, ¿no? Por lo mismo que normalmente uno no se autoanaliza, pues lo llega a hacer y yo creo que es algo que también se debe de ver mucho, el empezar a autocriticarse. eso sí, definitivo. Si no estamos inmersos en nuestras propias lagunas y no, o sea, es como ir solamente con la visión hacia adelante, dejar de ir hacia allá. Y mucho de esto lo perpetúa, sí, redes sociales. De hecho, creo que eso, o sea, también está muy dialéctico, ¿no? Es lo importante, la importancia de la dialéctica de pues, lo que estamos viendo ahorita, pues el punto de vista de Tona es muy diferente al mío, el de Majo es muy diferente al mío, el de Shan es muy diferente al mío, y así entre nosotros. Entonces, puede ser la única forma de que con el diálogo, con el debate, podemos conocer, empatizar, ponernos en el... Sí, verlo desde otro punto de vista y pues quizás pensar cosas diferentes o uno ya pensar en ti y desde ti verme a mí podría ser algo bueno. Ahora sí, Tona, ya llevamos un buen rato de podcast, entonces si quieres, con, con lo que tenías de Ayotzinapa, y ya con eso cerramos. Ok, bueno, quería hablar de esto que ocurrió en Ayotzinapa. Por si no lo sabían, fue poco tiempo, fueron unos días antes de las marchas del 2 de octubre que se hacen cada año, en recuerdo a lo que pasó en el 68. Y hay un documental en Netflix, no me acuerdo cómo se llama, lo vi ya tiene un buen tiempo. Y habla de recaba mucha información porque, por si no se acordaban, por si no lo sabían, vinieron peritos de otros países aquí a México a esa investigación. Entonces, recaba esa información, recaba de sobrevivientes, porque sí, hablamos de los 43 y pensamos que solo eran 40, a muchos a lo mejor pensamos que eran 43 nada más y solo eso, pero la realidad es que fue una escuela completa. Y los ataques a los camiones fueron en simultáneo. Unos camiones se desviaban para acá, otros para allá. Al final iban a llegar a la Ciudad de México, a Tlatelolco, pero pues iban en diferentes caminos y fueron atacados por militares. Entonces, en este documental hablan los sobrevivientes de cómo de un momento a otro llegan y si ellos están normales, ellos están normales. De hecho, hablan de cómo consiguieron los autobuses, que ellos los toman, pero pues ya la gente que tiene los autobuses pues ya sabe que en esas fechas tomaban los camiones para irse al 2 de octubre. Nada más, de hecho tenían que ir a la base los conductores que secuestraban para informar que iban a ir a la Ciudad de México a la marcha, y ya era lo que tenían que hacer. Entonces, pues ya van, toman los camiones por sorpresa, van a la base y a unos los atacan ahí. Y a otros los atacan ya cuando estaban en la calle. Y así. Y pues habla de cómo después de los tiroteos van y los buscan. Unos hablan de cómo llegaron a un hospital y nadie los quería atender en el pueblo porque no fue en Ayotzinapa lo que pasó. ¿Dónde fue? Porque fue en otro. Alguien si me recuerda, si tiene el dato de que fue en otro pueblo, fue en otra ciudad, no recuerdo dónde, no se acuerda, bueno, fue en otro No, lugar, sí, ahora sí se va la chingada. ok, fue ahí, y en todo el pueblo no había gente, estaba todo cerrado, los hospitales no los querían atender en los hospitales, se metieron a la fuerza a los hospitales porque llevaban compañeros desangrándose casi muertos
hasta que los militares llegaron al hospital y pues ya les dijeron que apuntaran sus nombres reales porque si no iban a estar desaparecidos toda su vida. Y de un momento a otro cuentan que la policía, el jefe del militar encargado, no sé cómo se llama, comandante, recibió una llamada, hace que esperen un momento y enseguida regresa el comandante y les dice, no, disculpen, es que pensábamos que eran un grupo de narcotraficantes. Y entonces los policías, los militares se van, los médicos empiezan a atenderlos y ya se salvaron. Y esos 43 chicos que murieron supuestamente fue porque iba en su camión, había un cargamento de droga. O sea, el narco estaba controlando al jefe mayor, que era Peña Nieto, el presidente de la República, para que hicieran todo esto, porque los camiones uno de los camiones traían droga, entonces el narco lo quería a la fuerza, lo quería como diera lugar. Entonces de un momento a otro llaman y le dicen, no, pues sabes qué, que no, que ya lo encontramos, es ya, y dejan a los demás. O sea, se me hace tan cruel que un militar, que un policía, que sea lo que sea, con una llamada, con una orden de alguien supremo que pueda cambie totalmente su chip, como dice Carlos, que de repente ya se haga bueno, se haga malo. Esto se me hace a la vez peligroso, de que, o sea, que no tienen alma, no tienen no tienen sentimientos, no sienten, no, o sea, se me hace demasiado bajo esto de que con una llamada puedan cambiar tu... Y no se ha visto solo aquí, y se ataca mucho esto de los policías, de que si deberían de servir al pueblo, deberían de servir las órdenes que le dan sus superiores, porque el año pasado hubo un problema, no me acuerdo, no encontré el dato dónde fue, pero eran campesinos de un pueblo que no querían que hubiera una fábrica ahí, porque si de por sí el agua era escasa, con esa fábrica no les iba a llegar nada de agua porque todo se iba a destinar a la fábrica. Entonces hicieron marchas, se plantaron para decir que no. Y fue bien culero cómo los sacaron de ahí, cómo los murieron a golpes, con gas lacrimógenos, se veían los señores golpeados, señores adultos, que bien podrían ser mis abuelos, y o sea, no sé, esta deshumanización por parte de los que juran protegernos, como por una orden pueden matarnos a sangre fría por nada, por mantener su sueldo, no sé ustedes qué opinan. Niños. Pues es que en cierto punto hasta yo creo que por eso se le ha perdido la confianza a los policías, a los militares, porque o sea, uno ve a un policía o un grupo de militares, pues bueno, en mi caso yo lo que haría es pues no pasar, me daría miedo, ¿no? Pasar a un lado, a lo mejor me desviaría para no pasar junto a un lado, porque pues, bueno, junto, porque pues ahora sí que gracias a todas esas noticias pues uno ya perdió la confianza y como tú dices, la policía según está para cuidar al pueblo, pero pues uno se queda así como de, ok, pero está atacando al pueblo y a inocentes. Pues así que ya no son dignos de nuestra confianza y como dices también de que pues uno cuando son de los comerciantes ambulantes que pues están ahí ilegalmente, pues ahí sí van luego y se ponen bien violentos, pero no fuera que están asaltando a alguien en la esquina y, ay, ¿en qué calle? Ay, es que ya nos perdimos, ay, es que no, ya no llegamos a tiempo, ya se dio la fuga. Hasta ponen pretextos así como y hasta en ocasiones dicen que están hasta involucrados los mismos, ahí la misma delincuencia está involucrada y está igual por lo mismo que tienen sus sueldos tan bajos, caen tan bajo que van y hay cosas, dice esto, que sobornan a la gente y así. Ahora sí que ya son vistos solo como armas, como dices, de que es un poco, bueno, uno se sorprende, ¿no? Que te dan la orden de, pues mata a estas personas, así como que lo ven como algo tan insignificante, la vida de una persona.
Y pues uno que tiene el arma, que va contra un inocente, dice, pues bueno, pues lo tengo que matar. Es así como en las guerras, que igual que mandaban pues a adolescentes, no, pues mata a cualquiera que sea alemán. Y pues a lo mejor tú no sabes, ¿no? También la vida de la otra persona, y así está todo. Esto de la violencia con armas de fuego, pues sí, está un poco triste. Ve, la neta, se me hace bien interesante que toques eso, porque es... Ay, güey, y creo que nunca vamos a poder llegar a... O nos va a costar mucho llegar a una síntesis de esto, porque es la subjetividad inherente al ser, güey. O sea, la subjetividad con los valores, la subjetividad de pensamientos, y de la moral, güey. O sea, por ejemplo, y ahorita lo dijo Marjo, güey, tenemos el ejemplo más claro con la Segunda Guerra Mundial, güey. O sea, ¿que los nazis no pensaban? No, pues ellos sí pensaban, güey, pero sus valores, o sea, lo que para nosotros la religión nos impone como valor de, no, sabes que no puedes matar a nadie, pues para ellos no era tan grande como el valor nazi de rendirle cuentas al Führer. O sea, y es lo mismo de la subjetividad de los valores y la subjetividad inherente al ser, que, que nos va a dar muchísimos puntos de vista totalmente diferentes, y lo que para nosotros es un acto, o sea, los alemanes veían muchísimo peor traicionar una decisión de su comandante, de su líder, que muy diferente, ¿no? Es, o sea, pues, güey, hay gente que dice que quiere salvar a un pariente, no sé, no sé qué opina. Es que es realmente muy triste el hecho de que estemos cada vez más perdiendo nuestro lado humano. Es decir, por mantener un puesto, por tener un sueldo, por, no sé, de alguna manera tener protección o sentirnos bien con nosotros mismos, llegamos a un punto en el que, como te estás diciendo tú, ¿no? En el caso de los policías y demás, los militares y toda esa parte, ya no les importa el daño que pueden hacer a una persona, el hecho de que sobre todo esta persona ni siquiera lo merezca, ¿no? No haga algo que realmente lo haga merecedor de ser torturado, de ser asesinado. Entonces es como que cuando nos damos cuenta de que quizá mucha gente realmente está en el lugar en el que está, haciendo lo que hace, trabajando de todo eso, sin que realmente tenga una vocación, ¿no? Sino que sin que realmente tenga el propósito de cuidar a alguien y demás, ¿no? Entonces, creo que podríamos relacionarlo mucho con el hecho de que quizá desde muy jóvenes y demás nos meten la idea de hacer cosas y toda esa onda con tal de generar una ganancia económica o algo así, ¿no? Un tema más, bueno, un poco relacionado, pero quizá no en gran parte, es como cuando tienes que elegir una carrera jóvenes, ¿no? Te dicen que tienes que elegirla por tal cosa, que porque ganas más dinero, que por el gusto que puedes tener y demás. Y luego hay gente que termina haciendo cosas que no le gustan y demás, simplemente porque ya están ahí, ¿no? Y creo que es lo que a veces pasa con este tipo de personas que están en la parte pública, que defienden, que hacen esto y aquello, que muchas veces no hacen lo que deberían hacer o lo que su puesto les demanda, por el hecho de que quizá ni siquiera están ahí porque quieren, ¿no? O porque lo decidieran así. Entonces, creo que debemos considerar más el hecho de que ya estamos haciendo las cosas sin pensar en por qué las hacemos, ¿no? Ya está, ya están con fines económicos, con fines de posición social y demás. Y pues pienso que sí, esta gente que hace ese tipo de cosas definitivamente no tienen un amor a su trabajo o a lo que hacen, y por ello es que no pueden realmente proteger a un pueblo y demás, porque pues ni siquiera tienen la intención de hacerlo, ¿no? O no eligieron por esa razón
el oficio o el trabajo que tienen ahora. Pues también, o sea, definitivamente, ese no podemos tocarnos a niveles económicos o sí, o atribuirle un valor a la vida económico, ¿no? O sea, es totalmente ponerle precio a la vida de una persona, pero y aunque esté difícil, se entiende por el lado de, no sé, a lo mejor esta persona va a terminar haciendo carencias económicas en toda su vida y tiene un trauma con la carencia económica. Entonces prefiere ser nombrado como asesino a como una persona que no puede proveer alimentos a su casa. Porque está totalmente traumado, porque siempre le faltó eso. Y otra vez son problemas sistémicos que se tienen que arreglar desde el fondo. Pues si desde chico, o sea, si le hicimos pasar una vida o si el sistema o si por situaciones que él no decidió pasó una vida tan culera que ahora pasa, va a hacer de todo para no vivirlo de nuevo. Y pues sí, subjetividad. Tona. Bueno, que ahorita me quedé pensando, ¿no? De que eso está diciendo, no, pues es que no están pensando en el caso, ¿no? De los militares, los policías, no sé, que amenazan o que llegan hasta a matar gente inocente. Y nosotros decimos, no, que deshumanos. A lo mejor el que no está, bueno, el que ve como insignificantes las vidas, podría ser el que da las órdenes, porque si no, pues mata a cualquiera, ¿no? Al que veas corriendo. Pero pues no sabemos si realmente les queda ese peso psicológico, así como de no, pues maté a alguien inocente y a lo mejor como dicen, lo hizo porque realmente necesita el trabajo, realmente no tiene cómo sostener a una familia o a sí mismo y pues no tiene otra opción. Ahora sí que pues, todo, pues, como dicen, todo esto del sistema está todo muy feo. De que tengas que llevarte la vida de alguien más para poder sobrevivir o porque a lo mejor te tienen amenazado. No, son cosas muy complejas. Tona. Bueno, pues según yo, los militares, bueno, eso porque lo leí en una convocatoria de la Sedena a estudiar una carrera militar. Según yo, los militares no pueden tener familia, no pueden tener una esposa, no pueden tener hijos. O sea, entonces, o sea, en un militar, el hecho así de que no, como que no puedas mantener, o sea, que lo hagas por mantener a tu familia, porque no, pues, no sé, no lo veo tan de un policía que a lo mejor sí se mete a ser policía por necesidad, pero siento que un militar no tiene tanto ese colchón de decir, no, es que lo hace por su familia, porque por X cosa. Que lo podríamos ver por parte de sus padres, obviamente, ¿no? Pero no creo que sea el mismo peso. No sé, no quiero. No me encuentro en esa situación y pues no puedo opinar dando por hecho algo que no sé. Pero pues no, pues yo no tengo nada más que opinar, solo digo que está mal esto de que nos deshumanicemos por un sueldo. Lamentablemente el sistema así no lo está autoimponiendo. Y pues no sé, yo no creo en la política, bueno, no en la política, no. Yo no creo en los partidos políticos, Y pues nada más así como para yo ir terminando, escuché en el mismo podcast del señor, hablaba de que sí, siempre hablamos de que el 2 de octubre no se olvida y de la madre y media, pero a la vez, cada que votamos, o sea, les digo, no estoy en contra ni a favor de cualquier partido político, considero que todos los partidos políticos son una mierda para sacar dinero de los impuestos,
Pero dice que cada vez que votamos por el PRI o por el PAN, estamos olvidando lo que pasó el 2 de octubre. Porque ese partido, esa organización fue la que mandó asesinar a este grupo de chicos. Y a la vez nos estamos olvidando entonces de lo que pasa en Ayotzinapa, de lo que pasó nos estamos olvidando todo esto. Estamos repitiendo la misma historia. Pues, o sea, seguimos en lo mismo, o sea, decimos, sí, no se olvida, pero seguimos votando por el partido que lo provocó, que ha provocado tantas cosas. Y Morena va por lo mismo, o sea, no crean que, o sea, Morena va a lo mismo. Pero pues no. O sea, para que no piensen que soy obradorista. O es, por Sí, ejemplo, con esto de el que tema ponen a Lord Peña, ¿no? Que casi lo ponen como un dios a Peña Nieto, pero pues sí, se nos olvida que pues en su sexenio pasó lo de Ayotzinapa, desaparecieron 43 estudiantes, todo así como de, oye, pues son los de tu misma, sus- los de tu misma edad, desaparecieron, o sea, es algo pues, preocupante y que además, Y murieron, así que y estemos... murieron más. Murieron más en Ayotzinapa, pero no se encontraron 43. También eso no hay que pasar por alto, porque Pues muchas veces fueron pensamos, los restos, ¿no? Que de 43 personas, según yo, fueron los encontraron. 43 No, que nunca se encontró su cuerpo, que nunca se supo nada de ellos. A los demás sí, se supo que los mataron y eso. Entonces se supo lo que pasó con ellos, pero esos 43 no se supo nada. Y creo que hasta ajá. el momento no se sabe bien, a ciencia cierta, ¿Qué qué les fue lo que pasó? pasó. Ajá. Ajá. Está dura la cosa. no, espérate, no estoy saboreando. Niña, su conclusión y todo. Mi conclusión es que, pues regresando, ¿no? A lo del movimiento estudiantil del 68, pues sí, como dicen, sí hay que tratar de informarnos un poco más acerca de nuestra historia, a lo mejor no memorizarla toda, pero al menos comprenderla, para no que repetir los errores del pasado, porque pues es lo que es un bucle casi lo que estamos viviendo, de que olvidamos muy rápido lo que sucedió en los sexenios pasados, o olvidamos muy rápido, sí, lo que ahora sí como lo que ha marcado a nuestra historia, lo olvidamos muy rápido. Ahora sí que sería igual, si se busca hacer un movimiento, pues igual buscar un líder para no caer en una conciencia de masa y ya. Perfecto. Pues sí, bueno, pues, creo que de mi parte sería lo mismo. Okay, no hay que perpetuar errores del pasado y no con cosas tan tontas. Igual, no sé, me gustaría ver a un candidato a ganar por la vía independiente, la presidencia. Estaría bien. Y tomar de esas épocas de tanto sufrimiento, porque pues así como en la Segunda Guerra Mundial tuvimos progreso y cosas de las cuales podemos rescatar algo, pues también aquí. Entonces, si vemos que podemos organizarnos de esa manera tan chingona como fue en ese entonces, pues aprovecharlo y sacar lo mejor de eso. Si ven que nos están dando tantita libertad o que nos están dando más libertad de las que les dieron a ellos, pues hacer cosas mejores con esa libertad y no desperdiciar a lo estúpido. Si ven que podemos ahora llegar a más personas con un movimiento pues más sencillo, llegar a más y cada vez a más y hacer el movimiento más fuerte y con un fondo más sólido. Bueno, tú sí. Bueno, yo creo Sí, que algo que realmente admiro de las generaciones pasadas es de que, como sea el caso de los estudiantes de este movimiento estudiantil, es que cuando uno es joven, realmente tiene que tener, yo creo que la visión de cambiar las cosas, de cambiar el mundo, de cambiar el entorno mínimo en el que se desenvuelve, ¿no? Porque actualmente vemos mucho de que no, yo me voy del país y ya chingado. Yo, la neta, ya pienso que es un caso perdido el país, que es un caso perdido la política, que no sé, bueno, me refiero a que
o sea, de que no puedo hacer yo nada como persona, ¿no? Porque no tengo condiciones económicas o porque quizá no tengo una forma de hacerme más visible, ¿no? Pero pienso que parte de ser jóvenes, parte de estar justo en este momento de madurez, es que realmente pretendamos cambiar el mundo, cambiar lo que está alrededor, ¿no? Realmente luchar por algo mejor, ¿no? No conformarnos y demás, porque se supone que a esta edad es cuando uno se cuestiona más las cosas, ¿no? Cuando uno realmente piensa, oye, ¿qué onda con el gobierno? ¿Qué onda con la parte educativa, con esto, aquello? Y es cuando tú dices, oye, realmente creo que en este momento es cuando más puedo hacer algo por mi país, ¿no? Puedo cambiar las cosas. Y creo que sí es algo muy importante de recalcar el hecho de que tenemos que luchar si realmente queremos conseguir algo, ¿no? Todo lo que tenemos hasta hoy no se ha conseguido de un día para otro, no se ha conseguido simplemente con pararme y pedirlo, porque hay cosas que ni siquiera deberían pedirse, ¿no? Pero pienso que todo es un proceso y que de alguna manera si lo orientamos de una buena manera realmente podemos llegar a conseguir algo mejor. Y bueno, haciendo una especie de paréntesis, eh, creo que como por parte de todos nosotros queremos agradecer o algo así a la gente que propone este tipo de temas, de los cuales hablar y demás, y sobre todo que incluso, no sé, nos recomiendan cosas y demás que quizá les gustaría que realmente tocáramos más, ¿no? Y es algo muy importante, considero que para todos nosotros, porque pues lo que queremos es tener un espacio en el que podamos hablar de temas que consideramos importantes, ¿no? O que quizá puedan aportar algo. Y pues ya, yo creo que por mi parte eso sería todo. No sé si alguien más quiere agregar algo. No, no, perfecto. Termina con eso de hay que luchar por las cosas que queremos, dudar y, y formar la personalidad más sólida que tengamos o posible. Y muchas gracias a Y la no banda que caer en nos la conformidad. manda temas. Ok. Bueno, muchas gracias a la banda que nos manda temas porque pues ya se nos están acabando. Y aparte estamos muy sesgados, amigos. Entonces, pues lo que para nosotros es importante quizás no es lo que es realmente importante. Nos ayudan demasiado. Besito. Feliz año. No, Bueno, no falta Tona de su conclusión. Tona. Bueno, no, pues según yo ya le había dado, pero bueno. Pero pues no sé, no tengo nada que decir. Pienso que sí, tenemos que planificar mejor todo el movimiento que queramos hacer para hacer un cambio. Sí, Shadani dice que sí, no van a venir de un día para otro. Sin embargo, opino que podemos apresurar tal vez este proceso si planificamos mejor, si pensamos más en lo que vamos a hacer. Sí, obviamente debe de haber un representante y sí va a haber muertos, pero Que esperemos vale, que no. como dice Carlos, y a lo mejor yo puedo decirlo porque no me veo en esa situación al momento, pero vale la pena morir por lo que amas, por lo que te gusta, por un bien a otras personas. Y pues ya, solo quería decir eso. Muchas gracias por ver este video, por este podcast. Me encanta como ahorita estamos bien adolescentes innovadores acá, persiguiendo el sueño, mejorar el país. Y a los 30 vamos a estar así de que, ¿por qué no amanecí muerto? Yo a los 30 me rindo, es mi límite. A los 33 ya, güey, como Jesús. Sale, güey, ahora sí. Vale, Muchísimas ahora gracias. sí, nos vemos. Gracias. Adiós, hasta la Gracias por próxima. vernos. Hemos llegado al fin de este episodio. Esperamos que el tema haya sido de tu interés o que tal vez ahora tengas un nuevo punto de vista sobre él. Recuerda que solo evolucionamos a través del conflicto y que es fundamental mantener siempre la mente abierta a cambiar tu percepción. Hasta la próxima.